Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con la tarea de la clase anterior? Buenos días. Bien. Buen día. ¿Les fue bien? Listo. Entonces vamos a proceder a dar 5 minutitos para que se conecte al compañero faltante y poder tomar lista. Démosle una oportunidad. ¿Listo? Ok. Buenos días, Licen. Buen día, Cedeño. ¿Cómo amaneció? Bueno, ya es mediodía. Cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea de la clase anterior? La tarea en casa y la tarea en clase. ¿Se les hizo fácil, difícil, si la presentaron? Fácil. Ok. Sí lo subió a la plataforma. Sí. Ok. ¿Han visto lo que es los campos magnéticos próximos a conductores rectilíneos largos que tienen de información sobre ese tema? Que un campo magnético puede ser como una barrera que puede atraer o puede alejar a otro, ya sea polo positivo o negativo. Exactamente. Porque cuando hablamos de una corriente eléctrica, es decir, las cargas eléctricas en movimiento circulan por un conductor. Este genera a su alrededor un campo magnético. Esto fue demostrado por experimentos físicos de Christian Ohtek en 1820, al observar que una aguja magnética se movía, se desviaba desde su ángulo debido a que se acercaba más a un cable que pasaba corriente. ¿Qué es el campo magnético? Pues como aquí indica, es una región del espacio en la que una carga en movimiento o un imán experimentando una fuerza se representa mediante líneas de campo que indican la dirección y la intensidad del mismo. Cuanto más juntas estén las líneas, más intenso es el campo. Un conductor rectilíneo largo es simplemente un cable por el que circula una corriente eléctrica constante. A su alrededor, el campo magnético generado tiene forma circunferencial, concentrada como un aro o un anillo que rodea al, al espacio. La ley de Ampere o la regla de lo que es la mano derecha nos indica que la corriente que circula por un conductor genera un campo magnético circular alrededor de él. Para determinar la dirección del campo magnético se usan las reglas de la mano derecha. El pulgar apunta en la dirección de la corriente y los dedos indican el sentido del campo magnético. Esto significa que si la corriente sube, el campo gira en sentido antihorario. Si baja, gira en sentido horario. La intensidad del campo magnético se mide con la fórmula que podemos visualizar en la pantalla, en donde B significa la intensidad del campo magnético, la U que se puede visualizar allí significa la permeabilidad del vaso. También está lo que es la corriente eléctrica de amperios y la distancia desde el conductor en metros. Esos son la descripción de cada ítem de la fórmula del campo magnético.
Esto se puede utilizar para lo que son las aplicaciones de la regla de los motores eléctricos, los generadores, los transformadores, los timbres eléctricos, los imanes electromagnéticos, los campos magnéticos en cables de alta tensión. ¿Qué origina un campo magnético? Pues se origina por el movimiento de la carga eléctrica, es decir, cuando hay una corriente eléctrica o una partícula cargada en movimiento, eso genera un campo magnético. Por un conductor con corriente eléctrica, cuando la corriente eléctrica, el flujo de electrones pasa por un cable o conductor, se forma un campo magnético alrededor de él. Este campo es circular y concéntrico alrededor del cable y su dirección depende del sentido de la corriente. Se puede predecir usando la regla de la mano derecha, como les indicaba la ley del ampere. Y se coloca lo que es el pulgar apuntando en la dirección de la corriente y el dedo en la dirección del campo magnético. Por ejemplo, los imanes permanentes, los imanes como los que usamos en casa o por lo general se ven en los laboratorios, tienen dipolos magnéticos naturales debido al giro de electrones en los átomos. Esto también genera campos magnéticos. Por ejemplo, si juntamos dos imanes de la misma carga se repelen, pero si juntamos de distintas cargas, por ejemplo, un polo norte y un polo sur se juntan, por lo que le indico que es la carga magnética. Ahora ustedes díganme, ¿un cable de corriente tiene campo magnético, sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Un cable? Sí, Sí, ¿por qué? porque el cable se supone que tiene algo que evita que la corriente salga disparada para otra dirección y solamente se mantenga en la línea que va por el cable. Ok, esa es una buena respuesta. Un cable con corriente sí tiene campo magnético, por el motivo que hay movimiento de carga. Una batería desconectada tiene campo magnético, sí o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Una batería desconectada tiene campo magnético, sí o no? Quizás estando desconectada, no, pero estando conectada puede que sí, Ya, ¿y por qué estando desconectada no tendría campo magnético? porque no estaría circulando la energía, la corriente. Exactamente. Una batería desconectada no tiene flujo de corriente, por ende no tiene no tiene un campo magnético. ¿El imán de una nevera tiene campo magnético, sí o no? Sí, Sí tiene campo magnético. ¿Por qué? porque así es como se logra pegar a la refri, ¿no? Exactamente, porque tiene los dipolos atómicos, los dipolos atómicos alineados más que todo. Otro ejemplo, un cable sin corriente. ¿Tiene campo magnético, sí o no? No, ¿Por qué? porque no tiene corriente. Exactamente, no tiene los electrones que vendrían a ser la carga eléctrica. ¿Hasta allí tenemos dudas? No, Listo. Voy a explicarles lo que es la tarea en clase. Recuerden aprenderse las fórmulas que estamos visualizando para que podamos realizar ejercicios. La primera pregunta va a ser, la tarea en casa va a ser sobre, seleccione la respuesta correcta y justifique su respuesta que genera un campo magnético. Tenemos las opciones, la masa de un cuerpo, una corriente eléctrica, una temperatura elevada o el voltaje constante. ¿Qué origina un campo magnético?
¿Qué forma tiene las líneas del campo alrededor de un conductor rectilíneo largo? Circular, concéntricas, espirales, rectas, elípticas. ¿Qué indica la regla de la mano derecha? La magnitud de la Licenciada, corriente, dígame. esto es de la actividad en clase, ¿verdad? Esta es la actividad en casa. Sí, esta es la actividad en casa. La siguiente pregunta, ya les explico la actividad en clase, es ¿cuál es la fórmula del campo magnético cerca de un conductor rectilíneo largo? Esto es la fórmula con la cual vamos a desarrollar los ejercicios en la siguiente clase. ¿Qué valor tiene la quinta pregunta? Ustedes seleccionen la respuesta correcta y recuerden justificar sus respuestas. La tarea en clase se trata de la siguiente forma. ¿Qué sucede si se duplica la distancia al conductor? El campo se duplica, el campo se reduce a la mitad, el campo se reduce a la cuarta parte o el campo se mantiene. La siguiente pregunta de la tarea en clase es, ¿qué fenómeno electromagnético explica la existencia del campo alrededor del conductor? La ley de Faraday, de Gauss, Ampere o Ohm. ¿Ustedes cuál creen? ¿Qué aparatos usan el principio del campo magnético en conductores? Paneles solares, electro electroimanes, condensadores o bobinas. ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta correcta? Los escucho. La opción B, electroimanes. Ok, esa es la pregunta 3. Ok, ok. Sobre el respecto de lo que es la ley de Faraday, esta es una ley que fue formulada por Michel Faraday, como el mismo nombre lo indica, y nos dice cómo un campo magnético variable varía entre el tiempo, que puede generar una corriente eléctrica. Él propuso lo que es el significado del flujo magnético a través de un círculo que cambia, por ejemplo, el mover un imán o la bobina en sí. El signo negativo que indica que la corriente inducida se opone al cambio que genera. Esto va en opuesto a lo que es la ley de Zen. La ley de Gauss, él se innovó con lo que fue los campos eléctricos. Él propuso lo que es una ley de Maxwell que descubrió que los campos eléctricos se relacionan con la carga eléctrica encerrada en una superficie. Lo que significa que si una carga dentro de una base de una esfera imaginaria, el campo eléctrico que atraviesa esa esfera depende solo de la carga encerrada, no de su distribución exacta. Y la ley de Ampere, esta ley describe cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. En cambio, la ley de Ohm, esa sí es una ley fundamental para la electricidad, descubrida por George Ohm. Esta gente sí ha sido bastante creativa. Les han puesto sus propios apellidos a cada ley. ¿Sí se han percatado? Porque la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que circula por un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la distancia de potencia entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. En matemática, por lo general, se conoce como la siguiente fórmula: B igual I por R, donde B es el voltaje o diferencia
de potencias, la I es la intensidad de la corriente y la R es la resistencia eléctrica. Por lo general se interpreta si se aumenta el voltaje y la resistencia se mantiene constante, aumenta la corriente. Si aumenta la resistencia y el voltaje se mantiene constante, disminuye la resistencia. Esta relación permite poder predecir cómo se comporta un círculo eléctrico simple. La ley de Ohm tiene distintas aplicaciones. Una de ellas es para diseñar circuitos eléctricos seguros, calcular lo que es la resistencia, colocando lo que es por ejemplo, una pantalla LED, para medir componentes eléctricos en ingeniería y electrónica, para detectar fallas eléctricas al medir la corriente esperada. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando hacen mantenimiento en el servicio de la energía, tiende a conectar un aparatito que parece un celular a los cables. Esto es para medir el voltaje de la energía que tiene el movimiento del cable, por la misma seguridad de los usuarios. Esta ley de Ohm fue formulada en el año 1827. La ley solo aplica lo que es los materiales de Honeycombs, es decir, aquellos cuyas resistencias no cambian con el voltaje o la temperatura, como los metales, como el cobre y otros minerales. En circuitos no lineales como los semiconductores, la relación no es tan directa y requiere otras leyes o análisis para poder implementar lo que es la ley de Ohm. Hasta allí sí tenemos claro. Sí. Ok, les comento que tenemos más estudiantes conectados a la clase del día de hoy. Tenemos a los siguientes. Don Aaron Espinosa, ¿se encuentra presente? Ok, don Aaron Espinosa no se encuentra presente. Vamos a solicitar que se identifique. Se encuentra. Tenemos a don Daniel Samuel González Muñoz. Se encuentra presente. Timis, pero aquí estoy. Ya, ok, si entendió. En estos momentos, ¿quién habló? Don Aarón. Dani habló. Ok, ya había mi estudiante. Por aquí vi a don Tapia. Ok, vamos a identificarlos. Don Aarón Espinosa se encuentra presente. Dani Samuel Gómez Muñoz. Presente, profe. Ok. Mayerly Torres. Presente. Muy bien. Tapia, don Tapia Harvey. Presente, licenciado. Buen día, don Tapia, se me quedó dormido. Don Víctor Andrés. Presente. Don Víctor, su apellido es Víctor y su nombre Andrés o al revés. No, no, esos son mis dos nombres. Ya, y su apellido. Navarro. Ya, ayúdame poniendo su apellido para que pueda quedar en la fotito del informe que usted está. Víctor Andrés Navarro. Bienvenida, estimada Cedeño. ¿Walesta o Valesta? Valesca. ¿Cómo le fue con la tarea? ¿Ya están Bien. desarrollando el ejercicio en clase? ¿No tuvieron dudas? Ok, don Navarro, ya, ok, ya vi que pudo cambiar. Vamos a proceder a tomar evidencia de que ustedes están conectados el día de hoy a la clase y poder hacer el reporte. Denme un momentito.
¿Pueden visualizar sus datos que salen en la pantalla? Sí, Lisa. Ok, son el día de hoy, martes 22 de julio, y son las 12:36 y nos encontramos en la clase de física. Estos son los estudiantes que se encuentran activos en la clase. Ok, les doy 5 minutitos, 10 minutitos para que puedan realizar la actividad y subirla a la plataforma educativa. Los espero para poder calificar. Veo que tengo dos estudiantes que ya realizaron la presentación. ¿Son algunos de ustedes que están conectados? Yo ya envié mi actividad. Y yo también ya envié la tarea. Ya, ok. Entonces, Dicen una pregunta, bien. ¿cuál? ¿Casa o clase? Ahorita usted realice la actividad en clase. Son 3 preguntas. Si no cuenta con un dispositivo en estos momentos, realícelo a mano, tómele foto y lo sube a la plataforma. Ahí le envié. Yo también ya la mandé, profe. Ok. Tenemos 6 personas. ¿Ya todos enviaron su tarea? Me confirman que todos hayan presentado la actividad. Sí. Sí, Ok. Aquí estoy viendo la tarea de Don Tapia. A ver, estimados niños, hermosos y de la vida. Por favor, en las tareas que ustedes realizan, en la parte de arriba, encabezado, muy bien, Don Tapia puso la fecha. También agregue lo que es sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Al nombre del archivo, si usted no le puede poner nombre al archivo, entonces en la hojita escriba sus 2 nombres y sus 2 apellidos. ¿Listo? Ok, licenciada. De igual manera para todos. Por favor, pongan sus 2 nombres y sus 2 apellidos. ¿Por qué usted seleccionó lo que es en la tercera pregunta la opción B? ¿Por qué usted seleccionó esa respuesta, estimado? Bien, yo. Sí, En la tercera pregunta de la tarea en clase, ¿verdad? exactamente. Bueno, yo lo puse porque los electromanes utilizan la generación de un campo magnético por una corriente eléctrica que pasa a través de una bobina de alambre. Ok, muy Por bien, eso fue el motivo de mi respuesta. exactamente. Sí. De forma resumida, sí, eso es. Muy bien, vamos con el siguiente. Se encuentra conectado el estudiante Eric Cantos.
¿El estudiante Eric Cantos está en línea o no? Ok, entonces es uno de los que ha presentado actividad y no se ha conectado. Don Gómez Muñoz tampoco está conectado, ¿o sí? Sí, Miss, yo ya envié la tarea incluso. Exactamente, aquí la estoy viendo. De la segunda pregunta de la tarea en clase, ¿usted por qué seleccionó la respuesta? Porque estoy visualizando y no tengo la justificación en su tarea de la selección. ¿Por qué O seleccionó sea que tengo que justificar. exactamente en la parte Tengo que superior? justificar ahí mismo. Sí, yo les voy Ah, preguntando y en ustedes las me van que son diciendo. de casa sí justifico las. Ah, ya, mi, discúlpeme. Yo, pero en la No se de preocupen. casa sí justifico las respuestas. Sí, es que miren, si se da la oportunidad y en clases realizamos lo que es la revisión, pueden justificar la respuesta en clases. Si la revisión se hace fuera de clase, entonces de igual forma realizan la justificación en el texto, que en la actividad que resuelven. ¿Por qué usted seleccionó la respuesta en la segunda pregunta? ¿Por qué fue esa respuesta? ¿Por qué no fue la A, la B, la C, la D? Silencio. En la que dice qué fenómeno electromagnético explica la existencia del campo alrededor del conductor. Exactamente la segunda pregunta. ¿Por qué seleccionó esa respuesta? Porque en la ley de Ampere, eh, si no estoy mal, describe cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético. Ok. ¿Y qué quiere decir eso? En pocas palabras, ¿qué quiere decir esa ley? A ver, de la ley de Ampere que si una corriente pasa por un conductor, se va a crear un campo magnético, ¿no? Ok, lo escucho. Usted dígame lo que usted entendió. Ya, y entonces que la intensidad del campo se relaciona con la cantidad de corriente. Ok, Eh, eh, debemos de tomar la forma del. bien, al parecer tenemos falla de conexión porque no lo escucho muy bien. ¿Lo escuchan ustedes, compañeros? Listo, si tienen falla de conexión pueden hacer lo siguiente, escribir su respuesta en un mensajito aquí mismo en la reunión de Zoom. La ley de Ampere es una regla fundamental de del electromagnetismo y describe cómo la corriente eléctrica genera campos magnéticos. Porque esta ley establece que la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada proporcional a la corriente total que atraviesa la superficie delimitada por su trayectoria. ¿Listo? Ok. El material también se encuentra en la plataforma educativa, lo que es el texto, en donde describimos lo que es la introducción, el tema de los conductores rectilíneos, la ley del Ampere o de la mano derecha, la fórmula del campo del magnético, la representación del campo magnético
Tienen también lo que es un ejercicio a resolver para que puedan ir practicando y para la siguiente clase entrar en lo que es ejercicios. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, vamos a tomar, no tenemos ninguna duda sobre este tema o sobre los temas anteriores que hemos tratado para poder ir resolviendo. No, Lisa. No, seguro, porque miren, ustedes ya están en tercero de bachillerato. Cuando se encuentran en tercero de bachillerato, ya es su último año de colegio y rinden lo que es el examen de grado. Y su examen de grado va a contener matemáticas y también va a contener física. Y para ambos van a necesitar saber lo que son la teoría para poder aplicar a los ejercicios. ¿Sí me explico? Es importante que nos vayamos preparando con las fórmulas, aprendiendo las teorías, los pasos de cómo resolver cada ejercicio. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Aarón Espinosa, Daniel Samuel Gómez, Mayerly Torres, nuestro querido estudiante Tapia Harvey, don Víctor Navarro y doña Valesca Cedeño. Son estudiantes que se encuentran activos dentro de la clase. Finalizamos la clase del día de hoy de física con la introducción sobre el tema de los campos magnéticos próximos a los conductores rectilíneos largos. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, recuerden escribirme por la plataforma o me escriben un mensajito y yo con gusto les respondo apenas vea el mensaje. Y si tienen dudas sobre el tema de la clase, en la siguiente clase ustedes me indican y con gusto repetimos la clase para que podamos entenderla. ¿Sí tenemos entendido? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí. licenciada. Muy bien, Sí, fue un Miss. placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buen día, repasen el contenido, investiguen más allá de lo que está en la plataforma para que puedan tener una base más amplia de contexto y podamos avanzar un poquito, ¿sí? Nos despedimos, que tengan buen día, estimados. Chao, Chao, licenciada. profe. Chao, licenciada, Dios la bendiga. Amén, que tengan buen día.